Todo esto que hemos estado hablando del modelo de colisiones nos va a ayudar a entender cómo la constante de velocidad de reacción, K, incluye el efecto de temperatura en la velocidad de reacción. Recordando que una colisión efectiva depende de la energía de la colisión y de la orientación de las moléculas. Fue el científico Svante Arrhenius quien investigó la relación entre temperatura y la constante de velocidad de reacción K. La expresión K es igual a A multiplicado por E elevado a la negativo E de activación sobre RT, donde T es temperatura en Kelvin, R es la constante de los gases en unidades de energía, A es el factor de frecuencia y energía sub A es la energía de activación. Esta ecuación a primera instancia puede ser un tanto abrumadora. No vamos a estar haciendo cálculos con ella, pero lo que sí nos interesa es cómo cada uno de esos términos nos ayuda a integrar el modelo de colisiones con la velocidad de reacción. Mirando la ecuación de Arrhenius, yo puedo romper la ecuación en dos componentes. La A mayúscula, que se conoce como el factor de frecuencia, y mide las colisiones que tienen la orientación correcta en un espacio de tiempo. El segundo término es el que se conoce como el factor exponencial. Este factor es realmente una fracción, un número entre 0 y 1 que dice cuál es la porción de las colisiones con la energía suficiente para resultar en una reacción. Así que la constante de velocidad de reacción es realmente el producto de las colisiones con la orientación correcta en una unidad de tiempo multiplicada por la porción de esas colisiones que realmente resultan en la formación de productos. Evaluemos a cada una de ellas por individual. La A, factor de frecuencia. Como indiqué, está relacionado con el número de colisiones por segundo que ocurren con la orientación correcta. Mientras más colisiones, más rápida será la formación de producto. Respecto a la orientación efectiva, hay que comentar que es importante que los átomos estén alineados de manera que los enlaces viejos se rompen y los nuevos enlaces se puedan formar. Tomando esto en consideración, mientras más grande, más compleja sea la molécula, más lenta será la reacción, simple y llanamente porque la probabilidad de que colisionen las moléculas en la orientación correcta será menor. Ahora hablemos del factor exponencial dentro de la ecuación de Arrhenius. Como indiqué, este es un número fraccional entre 0 y 1 y representa la porción de las moléculas de reactivo con suficiente energía para sobrepasar la barrera energética. ¿Qué barrera energética? La energía de activación. Tomando ese término E elevado a la EA sobre RT, vamos a empezar a entender cada una de esas partes. La E es el número 2.71828 y es un número irracional que continúa y continúa. El término de energía de activación sobre RT, para propósitos de explicarlo, vamos a verlo como si fuera todo eso igual a la X. En la medida en que X tiende a infinito, un valor elevado a la negativo infinito tiende a 0. De la misma manera en que E elevado a la negativo 0 tiende a 1. Continuando con el factor exponencial, debo comentar que depende de dos cosas. Inicialmente depende de la energía de activación. Volviendo de nuevo a ese cociente que representa X, si el valor de energía de activación es un número grande, entonces el cociente EA sobre RT va a ser un número grande y a medida que ese término se hace más grande, E elevado a la menos X tiende a 0. Por otro lado, si la energía de activación es un número pequeño, entonces
ese término, ese cociente, energía de activación sobre RT, tiende a 0. Por lo tanto, el exponencial elevado a la 0 tiende a 1. Esto es como lo podríamos interpretar matemáticamente. Ahora, ¿qué significa eso más concretamente respecto a la teoría de colisiones? Esto lo que significa es que mientras más grande es la energía de activación, la porción de las moléculas con la energía suficiente para pasar esa barrera será menor. Primer caso, como en el primer caso, cuando el E elevado a la menos X tiende a 0. Por otro lado, si esa energía de activación es un valor pequeño, de todas las posibles colisiones van a ser muchas más las que cumplen con ese requisito de energía y por lo tanto la velocidad de reacción pues será más rápida. El factor exponencial también depende de temperatura. Al aumentar la temperatura, aumenta la energía cinética de las moléculas y por lo tanto aumenta la cantidad de moléculas con la energía suficiente para pasar la barrera de la energía de activación. Y de esta manera, a mayor temperatura, mayor velocidad de reacción. Aquí les recuerdo la gráfica de distribución de energía termal. La hemos visto varias veces durante el semestre. Recordamos que la gráfica roja, que aquí está identificada de color roja, se tomó a una temperatura mayor y siendo la misma energía de activación para la reacción, a mayor temperatura, mayor es la cantidad de moléculas que tienen la energía suficiente para pasar a reactivos durante una colisión. Ahora, matemáticamente, ¿qué significa todo esto? Pues hay que recordar que en el cociente que tenemos en el exponencial, temperatura está en el denominador. Por lo tanto, si la temperatura es grande, el término E de activación sobre RT se hace pequeño y E elevado a la negativo, un número pequeño, tiende a 1. Si la temperatura es pequeña, entonces el cociente E de activación sobre RT se hace un número grande y el exponencial E elevado a la menos un número grande tiende a 0. Y como podemos ver, el análisis de colisiones y el análisis matemático pues está en concordancia.